Muy buenos días, otra oportunidad de poder sentirnos cerca a través del internet, por este canal de YouTube. Y en este día les quiero contar que estamos en días festivos de celebridad, no solamente como familia, sino como iglesia, porque Aiko, mi hija mayor, cumple años. Y si bien cada nacimiento es único, es inolvidable, yo a manera de, no sé, como un chiste o en tono más humorístico, tal vez les digo a las tres que el cumpleaños de Aiko también es un agasajo para mí, porque ese día yo me recibí de mamá. Y al recordar todas las cosas que en aquel año yo podía hacer, trabajar tal vez muchas horas del día teniéndola en mi espalda, como dicen en japonés, onbu shinagara, en mi mochilita, adelante, y muchos esfuerzos que uno hace con el primer bebé en la madrugada. Pasan los años y uno se da cuenta que ya hoy no podría. Y tal vez muchos de los que hoy me están escuchando son conscientes de esa realidad, que con el transcurrir de los años hay ciertos esfuerzos físicos que ya cuesta realizar. Y también somos realistas y descubrimos que llegará un tiempo en que ya no los podremos hacer. Pero en la Biblia encontré el ejemplo de un hombre que, a pesar que la vida le había dado muchas experiencias lindas y también tristes, y había tenido una vida muy sacrificial y había llegado a ser muy anciano, hasta sus últimos suspiros siguió realizando actos de fe que ninguna imposibilidad física le impedía realizar. Ese texto se encuentra en el capítulo 11 de Hebreos, en el que ya el título dice grandes ejemplos de fe. Y miren qué interesante lo que dice el versículo 2 del capítulo 11 de Hebreos. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Qué necesario, qué importante en este tiempo que vemos que la reputación de aquellos que quisiéramos imitar, de nuestros líderes a nivel mundial, nacional o local, se ve tan empañada, tan desvanecida. Una buena reputación se consigue por una fe, pero una fe no por fe solamente, sino una fe auténtica en Dios. Y la fe en Dios viene por el oír el mensaje de su palabra. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? ¿Qué hacer con la fe que recibimos al oír la palabra de Dios? Allí en el versículo 21 de Hebreos 11, de Jacob, que es de quien hoy estamos meditando, nos dice esto: fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar, apoyado en su bastón. Hay versiones que dicen su vara, otros en su borbón, pero bueno, llevándolo a nuestro tiempo podríamos hablar de un bastón, porque ese era el sentido con el que él caminaba con esa vara. Ahora, yo quiero hablar
como les decía, de 2 actos de fe que ninguna imposibilidad motriz nos va a impedir realizar hasta nuestros últimos suspiros. Y una de ellas, que aquí menciona el texto, es la bendición. Jacob bendijo. Y en griego, la palabra bendijo se escribe eulogeo. Eulogeo significa hablar bien, o como muchas veces nosotros decimos, bendecir es decir bien de alguien. Entonces, elogeo, hablar bien de, y en términos religiosos podemos decir agradecer, invocar a Dios por una bendición sobre alguien, desear prosperidad para otros. Esto sería bendecir. Y Jacob no bendijo a la ligera. El texto dice, bendijo a cada uno. Se tomó el tiempo de hacer una bendición, de hablar bien, de desear lo mejor, de rogar por prosperidad personalizada. Y yo quisiera que cada uno de nosotros pensemos en los afectos que tenemos, hijos, nietos, sobrinos, amigos, familiares, todos aquellos que usted pueda enumerar. Aunque físicamente lo que por ellos podemos hacer se vaya debilitando a través de los años, nada nos va a impedir, si tenemos fe en Dios y conocemos el Dios que bendice, hacer esto por cada uno de ellos. Cuando Jacob bendice a cada hijo de José, o sea, a sus nietos, como dije, no voy a detallar cómo fue la situación, pero ustedes pueden en Génesis leer que no fue a la ligera, ni tampoco fue bendición, no es una adulación o cumplir los caprichos, los deseos de cada uno de ellos. Jacob, al bendecirlos, invocó a Dios y deseó para sus nietos lo mejor de Dios. Bendecimos en el nombre de Dios, deseando que se cumpla lo que Dios quiere para cada uno de ellos. Y cuando Jacob lo hizo, no fue de mucha alegría para José su hijo, porque en aquellos tiempos, y según la tradición hebrea, para el hijo mayor, que en japonés decimos el chonan, era una bendición especial. Pero en esa oportunidad, guiado por Dios, Jacob hizo algo diferente. Y Jacob no se sintió arrepentido de lo que hizo, porque por la fe tenía la seguridad que había cumplido con lo que Dios quería. Es por eso que, aunque no necesitamos un esfuerzo físico grande o ser, muy enérgicos o tantas cosas que comprometan a nuestro cuerpo, para poder bendecir según la voluntad de Dios, tenemos que conocer los preceptos de Dios, conocer del Señor a través de su palabra. Y si lo hacemos según la voluntad de Dios, entonces podemos estar confiados. Dice la autora Beth Moore en su libro con respecto a la bendición, que cuando nosotros
con humildad obedecemos a Dios al bendecir, las consecuencias se encarga Dios, no son nuestro problema, dice ella. Qué verdad tan grande. Dios se responsabiliza que su voluntad, que es buena, siempre agradable y perfecta, sea para bien de aquellos a los que bendecimos. Otro acto de fe que realizó Jacob dice que los bendijo y se inclinó para adorar, apoyado en su vara o en su bastón. Adoró desde el griego proskuneo, implica una postura física, porque adorar es abanicar, es agazaparse, postrarse en homenaje. También uno de los significados es arrojar besos a otro en señal de admiración o como expresión de afecto. Saben que en las iglesias evangélicas muchas veces dividimos lo que nosotros llamamos tiempo de alabanza, tiempo de dedicar canciones a Dios, en dos grupos. Decimos alabanzas cuando son más alegres, con músicas más animadas, y adoración. En adoración encerramos a aquellas canciones que parecen con música más lenta o que nos llevan a meditar, con palabras que nos llevan a una introspección, a buscar de Dios con los ojos cerrados. Pero lo que aquí vemos como significado de adoración es totalmente opuesto. Si pensamos en agazaparnos, en abanicar, serían otras las canciones que en el tiempo de adoración haríamos. Los jóvenes pueden utilizar todo su temperamento alegre, jovial y todo su ímpetu y capacidad motriz para hacerlo. Pero cuando van pasando los años, ¿yo ya no puedo adorar? Bueno, qué lindo que hoy Jacob nos deja palabras esperanzadoras. En sus últimos suspiros, Jacob adoró. Por la fe, adoró, dice la Biblia. Y lo hizo no haciendo grandes movimientos, sino apoyándose en su bastón. Muchos espiritualizan este momento, esta frase, y dicen, sí, porque en aquellos tiempos los patriarcas en su vara marcaban los logros, aquellos hitos que habían tenido, batallas que habían salido victoriosas para ellos, dejaban allí una señal en su vara, y cuando pasaba el tiempo y miraban la vara, recordaban lo vivido, lo sufrido. Bueno, puede ser que podamos pensar que al hablar aquí que se apoyó en su vara, recordó las maravillas del Señor para con él. Pero eso sería una interpretación. Lo que la Biblia aquí solamente dice es que él se apoyó en su bastón. Y Dios vio que su corazón estaba postrado, que en su espíritu había emoción y gratitud,
Y no solamente Dios, sino que su hijo y sus nietos también fueron testigos de ese maravilloso momento. Cuando pensamos en que ya tenemos muchos años, y bueno, me imagino aquí Jacob cuando habla de sus últimos suspiros, tal vez en el corazón y en la mente hay esmero por dejar el mejor legado. Yo creo que habrá pocas cosas tan valiosas como la de dejar un legado generacional de adoración. Jacob lo pudo dejar. Y nosotros, si tenemos fe en el mismo Dios que tuvo Jacob, si Dios es nuestro Padre Celestial y podemos acercarnos a Él confiadamente como hijos, porque Jesucristo perdonó todos nuestros pecados, porque en el nombre poderoso de Jesucristo podemos hablar con Dios y decirle: Padre querido, yo te quiero pedir que bendigas. Y ahí comenzamos a mencionar, a elevar un ruego por cada uno de los que amamos. Va a quedar un legado generacional de bendición, de adoración, que nada lo va a poder robar. No va a haber inflación, no va a haber guerra, ni tormentas, ni ninguna catástrofe que les pueda robar esto a los que nos preceden. ¡Qué bendición! Esta mañana en tu casa, aunque no haya nadie que esté cumpliendo los años, también podés celebrar. Celebrar que tenemos 2 actos de fe que podemos realizar cada día. Dios te bendiga.